Vamos a hacer una pequeña introducción al diseño POP enlazando con el organicismo, o más bien al contrario, puesto que el organicismo es anterior. Eh, y vamos a hacer este enlace a través de IKEA y la definición del diseño democrático y los diseños de un matrimonio americano que se llaman los Ames. Bueno, vamos a ver algunos autores más, pero bueno, vamos a hacer este enlace entre el organicismo, ¿vale? Que como vimos es un estilo que lleva el funcionalismo, el movimiento moderno, funcionalismo, eh, a un nivel pues mucho más humanista, mucho más preocupado por el usuario, por los detalles, por cosas mucho más sutiles, ¿vale? Siempre dentro del funcionalismo, de la función. Bueno, pues vamos a llevar este organicismo de, pues, por ejemplo, de los dos principales autores que vimos, Frank Lloyd Wright y Alvaro Aalto, al siguiente tema que es el diseño pop, que es bueno, la verdad que diametralmente opuesto, se centra mucho más en el consumo, más que en el uso, ¿vale? Más que en la utilización, es decir, casi contempla más a las personas como consumidores que como usuarios, ¿vale? Simplificando. Y bueno, vamos a hacer este pequeño viaje a través de IKEA, el diseño democrático. Bueno, pues el mayor ejemplo es IKEA, para que todos lo entendamos, ¿vale? Y se supone, según su publicidad o según su ideario, que sería buen diseño para todos, ¿vale? Eh, Fundada en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, por Ingvar Kamprad. El éxito pues es en parte por esta filosofía de buen diseño para todos y luego pues se une a este sistema kit, ¿no? De móntelo usted mismo, que también es algo muy pop, ¿vale? Una estética escandinava, IKEA, pero con una concepción bastante pop, ¿vale? Bastante lo que vamos a ver que es el pop que nace más bien en Estados Unidos y tiene que ver más con sociedad de consumo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto un ejemplo. Bueno, esto, perdonad, es una butad, es los fusilamientos de Maximiliano de Portmanet. Fusilar en diseño es copiar. Y aquí vemos las copias que hace IKEA de pues, algunas de las piezas de Alvaralto, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, este taburete que afrosta, pues el taburete 60 de Alvaralto. Bueno, vale, lo veis aquí. Algunos han ido a juicio y todo. Bueno, ese sistema kit, ¿no? De móntelo usted mismo, se venden desmontados y eso facilita mucho el transporte y abarata. Y luego cogen ideas de los diseñadores más importantes de los países escandinavos y hacen derivadas o hacen modelos parecidos. ¿No? Pues aquí, por ejemplo, la serie 7 y este de IKEA. Bueno, utilizan todas esas ideas de los grandes diseñadores escandinavos y las hacen suyas. Bueno, en esta serie de diseñadores que van desde el organicismo hasta el pop, ¿no? Con cierta preocupación por el usuario, que es verdaderamente lo que es organicismo, pero lo van llevando hacia una estética más desenfadada, casi más divertida, una cosa entre medias, un poco híbrida de lo que vamos a ver luego que es el pop. Pues tenemos, por ejemplo, a Paul Henningsen, que quizá todavía está más en el funcionalismo, con esta maravillosa lámpara alcachofa, Artichoke, ¿no? Y Arne, esto debe ser una N, perdón, Arne Jacobsen, con la silla hormiga, famosísimas, ¿vale? Veis que lleva, es una mezcla de cierta ergonomía, del funcionalismo organicista, pero bueno, con este título ya y esta forma nos da cierto desenfado que va a ser lo que va a caracterizar el pop, ¿vale? Silla huevo, silla cisne, cierto punto de diversión, de sociedad de consumo, de marketing, ¿vale? FinJulp es quizá el más funcionalista de todos, ¿vale? No hace falta que lo... la última diapositiva que pusimos en la última clase, os aparecían algunos de estos modelos, ¿vale? ¿Veis? Esto es mucho más elegante, mucho más, incluso, bueno, forma orgánica, pero incluso podríamos llamarlo racionalista, pues un estudio de la forma mucho más cuidado, mucho más armónico. Pero bueno, estamos eso más bien todavía en el funcionalismo y estamos viendo ya elementos del pop, ¿vale? Matrimonio Ames, Charles y Rey destacan por este tipo de doblado de madera, de combado de madera, ¿vale? Con el que hacen estas férulas
para los soldados heridos durante la guerra, o se te rompe una pierna, ¿no? Se enriquecen con eso durante la Segunda Guerra Mundial y luego se dedican a hacer muebles, ¿vale? Lo hacen con esta máquina, es una máquina Kazan, que dobla la madera laminada en dos planos, ¿vale? O en dos ejes, mejor dicho, perdón. Es decir, hace formas abombadas. Si Álvar Aalto hacía formas dobladas en un eje, haciendo esas curvas tan características de sus taburetes o de sus sillas, pues el matrimonio Ames, Charles y Ray Ames, hacen formas abombadas, ¿vale? Este juguetito, por ejemplo, es con madera laminada, recuerda al Álvar Aalto, pero ya tiene un toque un poco más desenfadado, más popular. Este pues todavía es un elemento bastante funcionalista, esta unidad de almacenaje modular, ¿vale? Que se puede combinar de diversas maneras, son módulos, son piezas que son combinables de distinta manera, ¿vale? Pero todas cumplen las mismas medidas para poder encajar, ¿no? Bueno, también experimentan con el metal, ¿no? También con un diseñador que se llama y escultor que se llama Harry Bertoya, pero bueno, aquí, por ejemplo, Diamond Chair pues es una de las sillas más importantes de este periodo de posguerra. Y bueno, está todavía, pues está, ya os digo, medio camino entre el funcionalismo y lo que vamos a ver que es el pop, que es más desenfadado, más juvenil, más divertido. Bueno, aquí lo veis, pues madera pintada y metal, una percha, ¿no? Un perchero de colores, pues con ese punto así, ya os digo, más alegre. Bueno, es del diseño así más de prestigio, la silla y otomana, la otomana en reposapiés, y la silla Ames, que es bastante de la época, es bastante mítica, veis con esta madera combada, ¿vale? Aquí tenéis el despiece, esto es un despiece, ¿no? Que se ve el mueble, todas las piezas del mueble desmontadas, ¿vale? Y organizadas en tres dimensiones. Bueno, algunas piezas míticas, aunque es verdad que, bueno, estas estéticamente podrían haber sido de otras épocas, de otros estilos, ¿verdad? Bueno, también empiezan a combinar el plástico, ¿vale? En los años 50 pasan de esa madera combada en dos ejes, ¿no? Con esas formas abombadas, pues pasan al plástico. Por ejemplo, pues estas sillas torre, tienen toda una serie de sillas torre, ¿vale? Veis el pie, veis las patas, inspiradas en la Torre Eiffel, y luego toda esta pieza, todo un bloque de plástico, ¿vale? Ahora vamos a ver justo a continuación, vamos a ver lo que es toda la expansión de la utilización del plástico. Esta quizás sea la más famosa, la silla torre, una pieza que funciona como respaldo y asiento, cuatro patas de madera y todos estos tensores, ¿vale? Que funcionan como travesaños, ¿no? Travesaños tensores de metal atornillados. Tres materiales de alta complejidad, ¿no? Inspiración en la Torre Eiffel y, bueno, y forma bastante ergonómica, bastante adaptada, pero de plástico, ¿vale? Sería la novedad es que es de plástico. Bueno, este es su estudio, California. Con estas, ¿veis? Estos muros también con estas piezas modulares, ¿vale? Que nos recuerdan a ese storage unit de los años 50, ¿vale? Pues lo utilizan también para construir muros, ¿veis? A mayor escala que el mueble. Bueno, aquí está su butaca y su otomana, ¿vale? Más famosas. Todas estas sillas, ¿vale? Con reposabrazos de plástico. Más imágenes del interior. Bueno, con la forma orgánica, pero también se van acercando pues eso, a lo que es la estética pop, sobre todo estamos hablando de posguerra, acercándonos a los 50-60. El diseñador americano de origen finlandés Eero Saarinen, por ejemplo, este arco de catenaria maravilloso en San Luis, ¿vale? Que cumple la forma óptima para soportarse a sí mismo, es lo que caracteriza a los arcos de catenaria, ¿vale? Bueno, que lo vimos con Gaudí. Lo vimos con Gaudí, ¿os acordáis, vale? Luego toda esta serie de muebles le llama pedestal, lo tulipán. ¿Vale? Bueno, esta silla orgánica que hace junto con Ames, con los Ames. ¿Veis? En este caso, pues el cuero, ¿vale? A veces tapizada, ¿no? Tapizado de cuero, sillas de madera.
Bueno, está la silla Womb o útero. Tubo de acero muy fino y tapizado. Él empieza a tener bastante manía al mundo de patas. Quieren como de alguna manera que desaparezcan visualmente las patas, ¿vale? Veis aquí que lo lleva la mínima expresión, que visualmente casi solo ves lo que es el asiento, el respaldo. Bueno, y aquí vemos toda la serie esta que os digo que es quizá la más famosa de él, que es los muebles pedestal o tulipán. Pues intenta reducir pues ese peso de visual de esa multiplicación de los soportes de las patas, ¿no? Que lleva hacia lo que él consideraba una idea mucho más elegante, ¿no? Bueno, también de esta época, la terminal de la TWA, de la compañía aérea en el aeropuerto JFK de Nueva York, empiezan pues estas arquitecturas por estas formas curvas. Aquí nos recuerda a Frank Lloyd Wright y su edificio Guggenheim en Nueva York de 59. Está más o menos en esa misma línea de buscar bueno, repeticiones, formas, rimas formales con la curva. Bueno, nos recuerda también este proyecto de John Hudson en Sydney, muy famoso, ¿verdad? Pues son esta serie de repeticiones de formas curvas bueno, con este diseño radial, ¿no? De sección de circunferencia o de círculo. Sector se diría, ¿no? Bien, bueno, esta exploración de la curva, también por ejemplo en España Miguel Fisac, se llaman las vigas hueso. Esto está cerca del puente de los franceses, en edificios, el Centro de Estudios Hidrográficos. Este edificio, por desgracia, se derribó, la pagoda. Estamos jugando con esa combinatoria con líneas curvas, con líneas de forma orgánica, no exactamente organicismo, ya recordad que es otra cosa, que es lo que vimos la clase pasada con el Alto, adaptarlo al usuario. Pero sí es verdad que hay una moda pues, de esta línea curva. Y bueno, todo esto nos lleva al siguiente capítulo, que es lo que vamos a llamar la era del plástico, que hemos llamado la era del plástico y el estilo pop. Buenos días, designers. Hoy es 26 de abril de 2020 y vamos a dar la tercera clase teórica de historia del diseño. A partir de aquí haremos un ejercicio de resumen, ¿vale? Esta semana y os colgaré en el Classroom también el ejercicio práctico de la semana, que recordad que hay que hacerlo aproximadamente unos 50 minutos. Corresponde a la pregunta 5 de la EBAU, es decir, el proyecto largo, ¿vale? Bueno, vamos a tratar una parte de repaso, ¿vale? Al menos para los alumnos del que les doy yo clase, ¿vale? No sé si a Sita Lucía le ha dado tiempo. Vamos a repasar lo que es la era del plástico, el aerodinamismo, el diseño pop y vamos a ver la posmodernidad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El de la izquierda sería posmoderno, el de la derecha pop. En realidad el de la izquierda es posterior, ¿vale? Bueno, lo veremos más adelante. El de la derecha es de los años 60, la silla Ball. Bueno, vamos a ver primero rápidamente la era del plástico, este material que, bueno, que revoluciona toda la industria del diseño, sobre todo de los objetos, de pequeños objetos, bueno, todo tipo de objetos de consumo, ¿vale? De los muebles también incluso, y que, bueno, hoy en día, pues, 100 años después de que empezara esta revolución, ¿no? 2020, pues somos muy conscientes del problema que tiene para el medio ambiente, pero bueno, cuando empieza, son conscientes el ser humano es consciente de las ventajas, o la sociedad en general, pero no tanto de los inconvenientes. El principal inconveniente es que es muy difícil de reciclar. Cuando se puede reciclar pocas veces. Bueno, es un derivado del petróleo, ¿vale? En la mayor parte de los casos, no siempre, pero en la mayor parte de los casos. Y bueno, pues es un problema hoy en día a nivel de los desechos, de la basura, ¿vale? De todos los residuos que está generando. Pero bueno, vamos a ver también qué ha supuesto en la historia de la humanidad también de positivo el plástico, ¿vale? Bueno, los plásticos son toda una serie de materiales con la propiedad de ser muy adaptables, con una forma muy adaptable, moldeable, ¿vale? Por eso se llaman plásticos. Son células orgánicas
o derivados de materiales orgánicos complejas, ¿vale? Polímeros. Hay plásticos naturales como el caucho, ¿vale? Que se utiliza mediante un proceso de vulcanización, ¿vale? Un proceso químico pues, para hacer muchísimos productos, sobre todo famoso pues, las cubiertas de las ruedas, ¿no? Los neumáticos, suelas de zapatos, etcétera, ¿no? Es un plástico natural, se aplica un proceso químico para endurecerlo. Pero bueno, incluso ya por ejemplo los aztecas lo utilizaban para hacer pelotas, para jugar. O sea, es un plástico que se ha utilizado desde hace mucho tiempo en ciertas culturas. Pero bueno, el proceso de vulcanización aparece en el siglo XIX y le permite esa rigidez que hace que lo conozcamos como lo conocemos hoy en día, que sobre todo pues eso, estas cubiertas, ¿no? De goma con cierta flexibilidad y con resistencia a la abrasión, como son los neumáticos. Bueno, otro plástico que aparece en el siglo XIX es el celuloide, que es muy importante para el desarrollo de la fotografía eh, y del cine, ¿vale? A partir de la fotografía. La baquelita, que es el primer plástico a principios del siglo XX que es totalmente sintético, ¿vale? Bueno, en honor del creador Bakeland. Y bueno, es un plástico más frágil al impacto, ¿vale? Que estos que hemos visto antes. Y bueno, sí que tiene buen aislamiento térmico, etcétera. Hoy en día no se utiliza prácticamente, ¿vale? Este es un producto de museo. Como veis aquí, pues estas cosas, juguetes, teléfonos. Bien, la resina de poliéster, muy importante, bueno, y otras resinas, ¿vale? Aminas, que no estoy para los de química, pero bueno, la resina de poliéster, por ejemplo, con fibra de vidrio, ¿vale? Es un tejido hecho a base de vidrio, se utiliza muchísimo para hacer piscinas, para hacer incluso automóviles, para hacer tablas de surf, en fin, tiene una rigidez maravillosa, tiene una resistencia maravillosa y es mucho más económica que otros materiales naturales, ¿vale? También para hacer pinturas sintéticas, lo que nosotros llamamos en arte los acrílicos, pinturas vinílicas, acrílicas, también para hacer tejidos, ¿vale? Poliéster, se utilizan muchísimos tejidos hoy en día. El PVC es un plástico muy rígido, resistente, ¿vale? Buen aislante. El único problema, bueno, pues que el cloro, esta sal de cloro, pues si se degrada, pues puede ser malo para la salud, pero bueno, se utiliza en construcción, para tuberías, como veis, para cableado, ¿vale? Para proteger cableado. Poliestireno, sobre todo estamos acostumbrados a ver el poliestireno expandido por Expand, corcho blanco, hay quien lo llama, ¿no? Y que es un aislante térmico fantástico, es muy bueno. Se utiliza tanto en construcción como, pues, por ejemplo, podríamos pensarlo pues para comida, ¿no? Los típicos vasos para bebidas calientes, en fin, lo que vemos en pantalla, ¿no? El polietileno, hay muchísimas variedades, hay de alta densidad y de baja densidad para hacer muchas veces se han utilizado para hacer bolsas de plástico típicas de las tiendas, que es rígido de alta densidad pues para hacer todo tipo de envases. El nylon es un tejido sintético pues de una flexibilidad muy alta, ¿vale? La melamina, otro tipo de resina sintética que se utilizó mucho, bueno, se sigue utilizando, pero es desde mediados del siglo XX para hacer estas láminas que imitan la madera de melamina, ¿vale? Esto sería un aglomerado, madera aglomerada, ¿ves? Como una papilla de madera, con una lámina de melamina que imita la madera, ¿vale? Que ennoblece la estética. Metaquilato, con el nombre comercial de Plexiglas. Utilizan también algunos artistas, Carlos de la C, que damos fundamentos de arte, pues recordar a Naum Gabo y a Antoine Pevsner y sus esculturas de Plexiglas. Y es de una transparencia enorme. Bien, también destaca el moldeo por inyección, que aquí veis un esquemita, ¿vale? Cómo funciona. Con el plástico facilita muchísimo todo el trabajo por moldes. Tienes el molde y lo vas repitiendo miles y miles y miles de veces. Te cuesta hacer el molde, pero una vez que lo tienes, lo puedes reproducir tu pieza de manera muy económica, ¿vale? El plástico ha abaratado muchísimo los costes para muchísimos objetos. Bueno, otro plástico, el poliuretano, que también es muy buen aislante térmico. A veces, pues, se hace este poliuretano expandido.
Bien, pues el poliuretano, que es un muy buen aislante térmico, ¿vale? Por ejemplo, la espuma de poliuretano se pone en las medianeras de los edificios, como en este ejemplo, ¿vale? Lo habréis visto muchas veces. Bien, la silicona, desde los años 40, muy utilizada, con gran flexibilidad, con buen comportamiento también con el cuerpo humano, o sea, se utiliza para implantes, para diversas prótesis, ¿vale? Porque se comporta bien, digamos, se adapta bien al cuerpo humano. Nivel químico, polipropileno, también buena resistencia a los cambios de temperatura, policarbonato, buen aislante térmico. Aquí tenéis policarbonato celular que se utiliza para cubiertas, también para CDs, que ya empieza a ser una antigüedad. Bueno, algunos de los tejidos más resistentes son plásticos, como las aramidas, el Kevlar, ¿vale? Bien, entonces, esta es ya la introducción a la parte del plástico. Toda esta extensión del plástico y todo lo que vamos a ver hoy del streamline modern, el estilo aerodinámico, el pop y luego la posmodernidad, tiene mucho que ver con la extensión de la sociedad de consumo. Es una publicidad de la época que representa lo que se llama el American Way of Life, que todos hemos visto en las películas, ¿vale? Las películas desde la edad dorada de Hollywood, de los años 40-50, bueno, a las que vemos hoy en día, que es una evolución de ese American Way of Life, ¿no? Esa cultura americana que se ha extendido sobre todo a partir de la Guerra Mundial, en que Estados Unidos llega a representar la mitad del Producto Interior Bruto de la riqueza generada cada año en el mundo, ¿vale? A partir de ahí, pues, se ha ido equilibrando, estamos hablando de la Guerra Fría y hoy en día, pues, no tenemos ni que decir nada, ¿no? Ya todos habéis oído, pues, la competencia de China, en fin, de muchos países, pero sobre todo de China, pero estamos en el momento de gran hegemonía de Estados Unidos a partir de los años 20, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, American Way of Life. Y esto, bueno, pues vamos a ver que tiene su repercusión, esta manera de vivir en el diseño, ¿vale? Marcado por cierta, bueno, sobre todo por un gran auge económico y por la extensión del consumo a más capas de la sociedad, por la aparición de lo que se llama la clase media, ¿vale? Es la típica ilustración de lo que es la familia idealizada en Estados Unidos, ¿no? Un perrito, 4 hijos, todos muy peinados. Bien, bueno, es verdad que ese American Way of Life tiene bastantes crisis, vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, pues esta es una fotografía de los años 30, la Gran Depresión, ¿vale? En la que bueno, son de la bolsa, son de la economía y pues esta paradoja, ¿no? Esta fotografía maravillosa de There's no way like the American way, esta publicidad, ¿no? Que correspondería más a los años 20, a ese ideal, ¿no? De los años 20 con la realidad social tan dura de la gente que se queda fuera de ese American Way of Life, ¿no? Ese ideal. Bueno, la edad de oro de Hollywood, aquí tenéis a James Dean, un automóvil, por cierto, el mismo, un accidente de automóvil, una figura muy, muy trágica, el eterno, bueno, la idea del joven rebelde, ¿no? Una estética bella, una estética juvenil que empieza en los años 50. Bueno, esto en diseño, uno de los estilos que vamos a ver es aerodinamismo, el styling se llama a veces, el streamline modern se llama a veces también, ¿vale? Basado en estas curvas en forma de gota de agua, estas formas globulares, estas formas un poco como acuosas, que bueno, están inspiradas en la propiedad aerodinámica de los cuerpos, ¿no? De cómo se desliza un cuerpo. A ver, si podemos para arriba. Vale, en esta propiedad del aerodinamismo, ¿no? Pero que en el fondo al final se convierte en un sinónimo de modernidad, ¿vale? Es lo que nos tenemos que quedar. Ves que aquí os he puesto un Art Deco tardío porque ves que tiene una influencia clara del Art Deco, es una evolución del Art Deco. En estas líneas paralelas, ¿vale? Hay una parte del streamline que es una evolución del Art Deco. Bueno, los automóviles, perdón, como este Cadillac el Dorado, nuestros alerones, ¿no? Bueno, algunos diseñadores, no hace falta que me estudiese este Bell Beats, Kik tampoco, Raymond Loewy sí me gustaría que se os quedara porque es uno de los principales diseñadores de la época y escribió un libro que se llama Lo feo no se vende.
y ese libro del océano se vende, pues enuncia lo que se llama el umbral maya, que es una idea pues muy de esta época, que todavía hoy en día se mantiene. Aquí tenéis una maqueta de un vehículo que nunca se llega a fabricar, que de hecho es un diseñador que se llama Gitz, y aquí tenéis el Cybertruck de Tesla, ¿no? Que lo van a lanzar creo que el año que viene, dentro de poco se van a lanzar ya. Bueno, pues aquí tenéis dos ejemplos de lo que es el umbral maya, lo más avanzado que pueda ser aceptado para el consumo. Entonces, bueno, pues muchos de estos diseñadores intentan, mediante la línea aerodinámica, no ya que el producto sea aerodinámico, que también, sino sobre todo, conseguir que sea atractivo, que parezca moderno, ¿vale? Como bueno, pues en este caso el Tesla, el Cybertruck, este de Tesla, pues puede ser que tenga un sentido, ¿no? A nivel de ingeniería, probablemente a lo mejor más resistente a los golpes, más fácil de fabricar, pero hay una parte estética que quiero comunicar con el cliente potencial, ¿vale? Entonces, ese umbral maya, ese punto maya significaría el punto en el que el consumidor está dispuesto a pagar el precio elevado, en caso de un vehículo, en que va a aceptar esa estética novedosa porque va a entender que que está comprando un producto de último modelo, ¿no? De que está ahí en la pura modernidad, en el punto de máxima modernidad, y que no va a producir extrañeza, ¿vale? Por ejemplo, este de la izquierda no se llegó a producir este modelo. Vamos a ver un poquito para atrás. Raymond Loewy, aparte de denunciar este umbral maya y de explicarnos pues cómo funciona esta sociedad de consumo, cómo que la gente quiere sentirse moderna, ¿no? Quiere sentir que está viviendo pues en la modernidad, que está viviendo pues casi en el futuro, ¿no? Casi en el futuro, que el futuro está llegando a su salón, a su cocina, y a su trabajo y a su manera de moverse. Pues también, como veis, hace objetos aerodinámicos, como por ejemplo este sacapuntas, ¿vale? De manivela. Bueno, o esta nevera Cold Spot, ¿vale? Años 50, con esta forma que nos recuerda bastante al Art Deco, ¿verdad? Este Art Deco tardío. Y esta vez esta publicidad de la época en la que bueno, pues se ve a la American Way of Life, dos amas de casa, muy contentas de las innovaciones que se están produciendo en su vivienda, ¿no? En su domicilio. Bueno, algunos de los míticos autobuses de la época, también con este, bueno, aquí no se ve bien, pero todo esto es aluminio visto, ¿vale? Con este aluminio también como un símbolo del progreso, del futuro que llega. Aquí tenemos una ilustración del propio Loewy, como sus vehículos diseñados y un automóvil y también una locomotora. Rediseña también la imagen de Coca-Cola, no puede haber nada más americano, ¿verdad? Ni más sociedad de consumo que la Coca-Cola. Bueno, y dentro de esta idea como de traer el futuro, tenemos la exposición universal de Nueva York de 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. No hace falta que lo memoricéis, pero es un ejemplo, ¿vale? Estamos hablando del año 39 antes de la guerra. Y bueno, hay varios pabellones. Vamos a ver primero este de Futurama, General Motors, una maqueta de 3.300 metros cuadrados inmensa que iba sobre lo que el espectador, los espectadores, los visitantes tenían esta especie de balcón, ¿no? Panorámico en el que iban observando la ciudad del futuro. Aquí tenéis pues uno de los detalles más célebres, ¿no? Las aceras sobrevolaban o iban, ¿no? En un nivel superior, los coches iban separados totalmente. Aquí vemos la influencia de Le Corbusier también. Y bueno, pues grandes rascacielos que se ven un poquito por aquí, ¿no? Veis los vehículos incluso así con forma un poco de huevo, ¿no? Aerodinámica que la verdad que fueron bastante visionarios porque hay bastante de estas ideas, de esta estética que se han aplicado, ¿no? Hoy en día, otras no. Aquí tenéis un fotomontaje del detalle, ¿no? O sea, que aparece con coches más de la época, ¿vale? Coches reales. Otro edificio de esa exposición universal de esta compañía de cajas registradoras, y esto está anticipando el pop, ¿vale? Esta idea es muy pop, esto de poner un objeto, cambiarlo de escala, ¿no? Va apareciendo en esta sociedad de consumo esta estética eh, tan espontánea, tan divertida, tan para todos los públicos, bueno, que sería la estética pop, ¿vale? Es un pabellón de esta exposición muy, muy interesante, ¿vale? Además, fijaos los colores, ¿no? Esto, pues como os imagináis, para un racionalista como Mies van der Rohe, pues no tiene sentido. Es
es una gran escultura, pero la arquitectura no es eso exactamente, no es eso para nada. Está jugando con el espacio, en este caso es como una especie de edificio escultórico y publicitario, en fin, una idea pues eso, muy pop, ¿vale? Antes del pop. Bueno, aquí también como curiosidad las cápsulas del tiempo. Se metieron pues objetos de, consideraron que en esta época, en 1938-39, pues eran objetos muy utilizados y bueno, luego se han vuelto a poner en el 65, pero esa parte del 65 se supone que tienen que ser abiertas estas cápsulas del tiempo pues en el 6600 y pico. Vale, esto ya lo hemos visto. Bien, el arte pop es, vamos a ver diseño, ¿vale? Pero vamos a iniciar porque el arte pop inicia este estilo pop antes que el diseño, ¿vale? Entonces el arte pop pues, es un tipo de arte que reacciona contra el arte de vanguardia. Podéis pensar pues desde Picasso a, bueno, a los que hemos visto en artes, pues hemos visto a Jackson Pollock, a Rothko, a pintores abstractos, a pintores y artistas de élite, digamos, de ese arte que llega a muy poca gente. El arte pop en los años 50 y 60, a finales de los 50 y 60, reivindica el arte de todo el mundo o la imagen de todo el mundo, que al final es la publicidad. Se ríen, reivindican, esto no recuerda al dadaísmo, reivindican pues eso, el humor dentro del arte, la banalidad, o sea, el arte como algo no trascendente, no sagrado, sino lo contrario, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un collage de Hamilton, un británico, que reflexiona justamente sobre la sociedad de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que hace a los hogares, que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos, que muchos pues podríamos incluso aplicar este collage a sociedad contemporánea, ¿no? Bueno, perdón. Sin duda el artista pop más conocido es Andy Warhol, con estas series de serigrafías, que es un tipo de grabado, ¿vale? En tela. Él se inicia como diseñador y, bueno, precisamente juega con esta idea de la repetición, también de los iconos, de masas, ¿no? Esta serie de Marilyn Monroe hace bastantes obras a partir de Marilyn Monroe, o sea, a partir de la imagen de Marilyn Monroe, justo después de su suicidio, ¿vale? En 62, su muerte. Roy Lichtenstein, que juega con la imagen del cómic, también muy famoso. Bueno, se trata de reivindicar en el arte pues, estos medios de masas, ¿no? El cómic, la publicidad, la repetición, la banalidad, el quitarle lo sagrado al arte. También en esta época de finales de los 50, pues el rock and roll con Elvis Presley y en los 60 sobre todo los Beatles, ¿no? Y el fenómeno fan. De repente esa influencia cultural de la música en todos los niveles, ¿no? Y en el público juvenil sobre todo, ¿no? Esta imagen típica de las fans, sobre todo femeninas, de los Beatles, ¿no? Bueno, en diseño tenemos esa ideología, esa manera de entender el mundo más juvenil, más desenfadada, más divertida. Del arte pop pues se va introduciendo en el diseño también, por ejemplo, este sofá Marshmallow, no sé si traducirlo como malvavisco o bueno, pues esas nubes, ¿no? Ya el mismo título, el lenguaje del color, la utilización del color, ¿no? Toda la estética nos da una idea más juvenil, más desenfadada, que pensad que esto va en paralelo o está reaccionando frente al movimiento moderno, a lo que hemos visto el último día, ¿no? Bueno, y el penúltimo, tanto al organicismo, tanto ese movimiento organicista como las otras variantes del movimiento moderno, es decir, el racionalismo de Mies van der Rohe, la silla Barcelona, la silla MR14, pues comparar esa estética, esa manera de entender el diseño con esta idea mucho más desenfadada, mucho más divertida. Bueno, algunos diseñadores, el danés Werner Panton, uno de los maestros que va introduciendo además los plásticos como la goma espuma, ¿vale? Es esa espuma un poco flexible, ¿vale? La silla cono, ¿vale? Que puede ser una continuación, si pensamos, de los diseños del matrimonio Eames, de los Eames, y también de, bueno, pues hasta cierto punto de todo el diseño escandinavo, ¿vale? Pero veis que tiene un punto mucho más comunicativo, una estética mucho más divertida. En general es lo que caracteriza al pop, adaptarse a todos los públicos y meter un punto más divertido, más juvenil. Bueno, de Panton, esta silla S, de plástico, ¿vale? Hecha con ese molde monobloque, apilable hasta cierto punto, tiene un límite
de apilamiento, no sé deciros, ¿no? Pero al momento que se cae. Pero bueno, con muchos colores, también el plástico permite teñir en diversos colores. Bueno, hace estas propuestas de interiorismo, ¿no? Estos espacios psicodélicos, luego veremos lo que es la psicodelia, esta profusión de colores, esta especie de lenguaje de la percepción alterada, como alterar la percepción del ser humano, que esto es muy también de esta época, ¿no? Ahora vamos a ver después el movimiento hippie, etcétera. Aquí alguna de las propuestas de interiorismo, por ejemplo, el restaurante Varna en Copenhague, es con un color pues casi inmirable, ¿no? Pero con una especie de alegría vital desbordada, una profusión y saturación del color brutal, ¿no? Muy decorativo todo, pues es una especie de reacción frente al racionalismo, ¿no? Del menos es más, pues estamos yendo veremos una frase mítica de esta época, que vamos a ver después, es lo menos es aburrido, o sea que no hay que tener miedo a expresar, a decorar, ¿no? Es una especie de nuevo estilo decorativo. Bueno, utilízalo y tíralo mañana es una de las frases que también marcan esta época, ¿no? Ecológicamente, pues no es muy admirable esta época o lo que viene con esta época en muchos sentidos, ¿vale? La sociedad de consumo lleva muchas veces al consumismo y bueno, en este sentido, a ver, este ejemplo, pues no quiero hacerlo como un ejemplo de crítica de lo que significaba usar y tirar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que de repente un mueble que es algo muy duradero, pues se trivializa, se desacraliza, pierde ese aspecto duradero, ese aspecto sólido, se convierte en un cartonaje, un ejercicio de plegado, que es maravilloso, ¿no? Esta idea es maravillosa, no quiero relacionarlo con, con el medio ambiente deteriorado ni nada por el estilo, pero bueno, tiene relación, en su momento fue una genialidad, la verdad, es, ¿no? De Robert Murdoch, americano. Algunas estas sillas hechas, pues eso, con plegadas, ¿no? Pero bueno, sería un ejemplo de esa trivialización de los objetos en esa época, de los objetos, bueno, pues eso, de un uso, los objetos de pocos usos, ¿no? Frente a una silla tradicional de la Bauhaus resistente de acero. Bueno, otro escandinavo que también se mete en esta estética del pop y que algunos de sus objetos, de sus muebles, pues son los más famosos de esta época, ¿no? Los años 60, la silla pelota, ¿no? La silla de Eero Aarnio, esta que veis a la derecha, es muy célebre. La silla burbuja, pues ya simplemente veis los títulos también. Silla pastilla. El plástico se puede teñir con mucha facilidad, pues había modelos de muchísimos colores, muy fáciles de pintar. La silla pony, la silla tomate, también en los 70, pero es estética pop. Bueno, una variante del pop sería la psicodelia, o es la psicodelia. Tenemos, por ejemplo, el diseñador Milton Glaser, que es también autor del I Love New York, esa cosa tan sintética, esa imagen de Nueva York que ha tenido tanto éxito. Pero bueno, en este caso veis una estética algo psicodélica. Psicodelia es una profusión de colores, una mezcla de colores con mucha libertad, con colores muy saturados, ¿vale? Tenemos esta mítica portada de un disco recopilatorio del 66 de Bob Dylan, que tiene mucho que ver esta estética psicodélica, ¿vale? Con la cultura juvenil, con esta música pop, esta música lo que se llama la contracultura. Los jóvenes no están de acuerdo con ese mundo serio de los mayores, la Guerra Fría, los que hayan estudiado historia contemporánea. Por ejemplo, pues está el movimiento del verano del amor, que fue unas concentraciones de conciertos, manifestaciones, etcétera, San Francisco en 1967. Tiene mucho que ver con el auge del movimiento hippie. Bueno, tenéis un ejemplo así bastante famoso, una portada de un disco de Jimi Hendrix, un guitarrista lo que se ha llamado a veces el rock psicodélico, que tiene mucho que ver pues con el abuso de drogas, ¿vale? Muchos de ellos pues mueren de sobredosis, de estos cantantes, de estos músicos mueren a causa de la droga, muy jóvenes, que es una lástima, la verdad es una tragedia en muchos casos, ¿vale? Janis Joplin también. Y bueno, pues esta estética marcada por esta época como de juventud desenfrenada, esta reivindicación de lo juvenil, de lo alegre, frente a la estética racionalista, ¿no? Que hemos visto en otras clases, o esta cosa racional del diseño como algo pues, muy pensado, la idea de la función, pues aparece una reivindicación
de la diversión, pues aquí tienes estas tipografías casi surrealistas, ¿no? Estas formas totalmente decorativas y poco legibles y esta estética de colores saturados. Bueno, también muy importante, ¿no? En cuanto a la música, el Festival de Woodstock, que aprovecha ha cogido esta fotografía de Joe Cooker, que es un cantante británico muy importante. En este concierto pues aparece con una camiseta que es con el estilo, el método tie-dye, ¿no? Pues atar, ¿no? Con cuerdas y teñir con distintos colores, que, bueno, que es muy característico de este movimiento hippie, de la estética hippie, y que bueno, que se ha quedado como casi como congelado en el tiempo. Bueno, me refiero que se ha quedado casi como un estilo muy reconocible, que por ejemplo, si vemos la colección de este año de Pull&Bear, pues veis que tienen esta estética hippie, pantalón roto, sandalia, bueno, las trencitas, pues sobre todo veis la camiseta tie-dye, pues como la moda siempre vuelve, se ha quedado esa estética de lo hippie, pues como una estética más, ¿vale?